sé si se escucha. Continuamos con nuestras clases semanales y habíamos comenzado la semana pasada a Ayen, o sea, a introducirnos, digamos, a profundizar en un libro que se llama Derashot Aran. Son comentarios de Rabbeinu Nissim sobre los principios que existen en la Torá. Son 13 drashot, 13 comentarios que él hace, entonces son 13 ensayos realmente que él hace, en los cuales son puntos principales que tienen que ver con la Torá de Israel. Ya les había dicho también que si ustedes revisan el libro que está a la venta, van a encontrar solamente 12 drashot, porque una de ellas, la quinta, está dividida en dos, pero realmente son 13. De la misma manera que son 13 los principios de fe de Maimónides, 13 las midot de Rahamim. Rabbeinu Nissim quiso fijar que existen 13 principios sobre los cuales el pensamiento de Israel se basa. Y uno de ellos, el sexto, es el referente a la Teshuvah, que es precisamente el tema principal del que habla este Mahamar, que habla este ensayo, y es atinente debido a que estamos cerca de Rosh Hashanah, ya la próxima semana es Rosh Hashanah, y es necesario que nos preparemos a través de una profundización en los conceptos que están relacionados con volver en Teshuvah, con el arrepentimiento, con el cambio en la conducta y con la expectativa de un comportamiento mucho mejor. Dentro de este aspecto, o dentro de este pensamiento, ¿no?, es que Rabbeinu Nissim, en el RAN, nos ha heredado, nos ha dejado este ensayo sobre la Teshuvah, que es fundamental. En él ya habíamos también explicado antes que el Rab hace alusión a la opinión del Rambam de Maimónides, en la cual Maimónides dice que si una persona logra cumplir una mitzvah en forma completa y total, esto le abre las puertas del Olam Haba. Y es por eso que existen tantas mitzvot en la Torá, como dice el pasuk, que Akadosh Baruj Hu quiso lezakot et Israel, quiso ameritar a Israel que tengan méritos, y por eso irba la gente Torah u mitzvot. Les entregó Torah y mitzvot, porque cada persona puede de alguna manera relacionarse más íntimamente con alguna de las mitzvot, y de esa manera, al abrir la puerta a la teshuvah, al acercamiento a Hashem a través de una mitzvah, entonces simplemente también con eso atrae a las demás. Y para eso se necesitan muchos tipos de mitzvot, y hay personas que están o tienen una inclinación natural de sí para el cumplimiento de un tipo de comportamiento, como para el cumplimiento de otro tipo de comportamiento, lo que nosotros conocemos como mitzvot. Esta es la opinión de Maimónides, que el Rabbeinu Nissim la trae, la explica, él mismo la trae, la explica, la desarrolla. Sin embargo, él va a discutir con esta opinión. Por varios motivos. Nosotros no vamos a leer todo el ensayo, pero por lo menos vamos a sentar una visión para que podamos prepararnos justamente según la escuela de Rabbeinu Nissim, o sea, del RAN, para Rosh Hashanah y para todo el tema de la Teshuvah. Él dice dice Abal Da'ati, o sea, mi opinión, quiere decir eso que viene a discutir con Maimónides. Ashoresh Asher Heir Harabalav, él primero cuestiona que los Mekorot, o sea, las fuentes de donde Maimónides estudia que el hecho del cumplimiento de una mitzvah es suficiente para abrir las puertas al Olam Haba, no están estudiados de una manera suficiente, sino que es posible tener otras interpretaciones
de esos Mekorot. A partir de esto, o sea, a partir de la posibilidad de estudiar distinto las fuentes de donde Maimónides quiere enseñar lo que él enseña, entonces va a discutir con él, va a traer otra opinión. Y esta otra opinión que él trae va a ser fundamental porque a través de ella vamos a encontrar varios puntos en los que tenemos que pensar y en los que tenemos que meditar cuando estemos precisamente frente a esta novedad de la Torá que se llama la Teshuvah. Lo primero que dice el Rab es lo siguiente: las mitzvot tienen, todas ellas tienen diferentes niveles, ¿ok? O sea, tienen diferentes realidades y diferentes niveles. Y a pesar que nosotros no sabemos en forma completa cuál es la recompensa que una mitzvah tiene o que otra tiene, solamente hay dos mitzvot en que está escrito una recompensa que es Arejut Yamim, simplemente, o sea, una larga vida en el mundo que tiene vida, o sea, en el Olam Haba, que está descrito sobre Kibud Davaem, o sea, el respeto al padre y a la madre, y Shiluah Haken, que es enviar a la paloma. En ambos casos hay escrito una recompensa que es la misma. Arejut Yamim, o sea, esto quiere decir una vida larga en el día que todo él es largo, se refiere a la mamá. Pero fuera de esto, no tenemos nosotros una forma de poder determinar cuál es la recompensa que las mitzvot tienen, aunque sepamos de que hay mitzvot que tienen diferentes niveles. Entonces, si hay mitzvot que tienen diferentes niveles, probablemente también la recompensa a ellas sean distintas. Entonces, no podemos determinar en forma específica si el cumplir esta mitzvah es lo mismo que cumplir la otra. Al parecer, hay distinciones, hay diferencias. Y obviamente, también van a haber distinciones, no solo en el cumplimiento de la mitzvah, sino que también en el pago que la mitzvah tiene. Por lo tanto, no podemos generalizar y decir si yo tomo una mitzvah, de la Torah estamos hablando siempre, como puede ser, por ejemplo, cumplir Shabbat. Entonces, esto ya me hace adquirir a mí Olam Haba, o sea, la vida en el Olam Haba, porque simplemente puede ser que haya algo que sopese a esto, o que sea más que esto, menos que esto, que cumplir Shabbat, y realmente no lo conoce, realmente no lo sabe. Por lo tanto, basado en este argumento, Rabbeinu Nissim quiere dar otra explicación de lo que significa realmente cumplir Torah u Mitzvot y por lo tanto el proceso este que conocemos como Teshuvah. Quiere de allí partir. El Rab dice así: Bama Akadem. Recuerdan que al principio, cuando comienza su Ma'amar, Rabbeinu Nissim trae un pasuk en el profeta, en Mijá, donde el profeta Mijá dice: Bama Akadem, ¿con qué me tengo yo que acercar a Hashem? ¿Qué es lo que yo necesito hacer para acercarme a Kadosh Baruj Hu? ¿Acaso korbanot, litros y litros de aceite para las libaciones? ¿O hay algo que Akadosh Baruj Hu quiere de mí más que esto? O sea, más que los korbanot en la época en que existían. Y el propio Naví dice, que estoy leyendo en lo que el Rabbeinu Nissim trae, que es del profeta Mijá, del Perek capítulo 6, del versículo 6 al 8, dice Mijá al final: Igit lecha Adam, si va a decirte una persona, Ma tov uma Hashem doresh mimeja, ¿qué es lo bueno y qué es lo que Akadosh Baruj Hu pide de ti? La respuesta será: Ki imasot mishpat, quiere Akadosh Baruj Hu que hagas mishpat, o sea, que te comportes socialmente, o sea, entre las personas, con justicia. Be'avat hesed, que tengas capacidad de poder ser empático con los demás para poder hacer hesed.
Beatzne alechet im loqueja. Y que seas recatado con Hashem. Recatado con Hashem, la Kavaná en el Pasuk, no es tzniut en el sentido de pudor, sino recato en el sentido de que si tú haces mishpat y haces gesed, no lo publiques. O sea, que esto sea con recato, que tu comportamiento y tu vuelta y tu acercarte a Kadosh Baruj Hu sea algo recatado. Y esto obviamente también tiene un motivo. Si bien los ejemplos son muy buenos, o sea, las actividades ejemplares de personas que han retornado a Kadosh Baruj Hu, que han vuelto en Shuvah y han cambiado su vida, son ejemplos de vida de las que muchas cosas se pueden aprender. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso con esto, porque no siempre todos estamos en los mismos niveles que otras personas estuvieron. Por lo tanto, el aprender de alguien que es un gran tzadik es algo muy bueno, pero tenemos que saber en qué medida ese aprendizaje me sirve a mí en el nivel en el que yo estoy. Esto también es muy importante en lo presente. Entonces, por eso a veces si alguien hace algo que se podría considerar como de una integridad o de una moralidad muy alta, entonces es muchas veces preferible no publicarlo, porque no todos van a poder tal vez estar en ese nivel. Y esto es importante saberlo, eso significa tzniut, ese es el recato del que se está hablando acá. Es importante también tenerlo presente para no exigir de los demás que tengan fuerzas que si bien una persona las puede tener, pero no quiere decir que el otro las tenga. Por lo tanto, el exigir de los demás un comportamiento que tal vez no está en el nivel, entonces no es algo que sea propio, sino que hay que dar los tiempos, los momentos, hay que saber comprender que los seres humanos somos diferentes y que por supuesto cada uno avanza con un ritmo distinto. Eso es importante tenerlo presente y es justamente el ser sanúa, el ser recatado en el comportamiento, es algo que ayuda mucho, porque las personas ven un intento, ven algo, pero no se sienten como obligados a querer imitar, porque muchas veces no es el camino, sino que cada uno construye el suyo propio. Dicho esto, teniendo este pasuk en mente, o sea, no tanto korbanot y no tanto aceite ni vino, eso sí existe, pero tiene que haber algo más, que es el mishpat, o sea, el comportamiento ético con los demás, y el gesed, o sea, la empatía con los demás. Bama Akadem, dice el Rabenu Nisim, Bama Akadem, y él explica lo siguiente, dice, En safek sheametziut azeh kulo hesed pashut. Dice, no hay safek, o sea, no hay duda que esta realidad está siempre conectada con un gesed, con una bondad. Gesed se traduce como bondad, pero la palabra más exacta para los que hablamos hoy sería empatía, porque no es solamente bondad en el sentido abstracto del término, sino que es también algo bastante más concreto, que incluye no solo lo material, sino también la empatía cuando se refiere a algo que puede ser abstracto, como los sentimientos, los estados de ánimos, etc. Y dice es pashut que la metziut hazé, que esta realidad en la que nosotros vivimos, tiene que referirse o tiene que estar enmarcada en algo que se llama Gesed. Gesed Pashut lo llama él, una empatía simple. O sea, ¿a qué se refiere? She'en atová shenehene ba'adam ba'olam, que esta bondad, que la persona tiene provecho de ella, o sea, que él se beneficia de esta bondad en el Olam Hazeh, mitzad gemul shehayavim lo, desde el punto de vista de las retribuciones que a una persona le dan, Rak mimidat hesed shel Hashem, proviene solamente de la midat hesed de Akadosh Baruj Hu, para él, a Jonen Lotová, que se la está entregando, se la está dando como una bondad. Sharei lo kadam lanu dabar sheniye reuim lo, porque realmente no hubo nada antes para lo cual nosotros hubiésemos sido
apropiado de haber recibido este Gesed, Shenekabel Aleijen Sahar Betová, como para poder recibir sobre eso recompensa y bienestar. ¿A qué nos referimos? A lo siguiente. ¿Bien? Cuando una persona recibe algún beneficio de alguien, y este beneficio, hablamos también de eso, lo mencionamos también en la última sesión, este beneficio tal vez la persona lo podría sentir como una obligación shehayavimlo, o sea, como algo que le corresponde. Lo que hoy día los israelíes dicen magiali, magiali, me llega, me corresponde. En cualquier cosa, incluso que la persona haya hecho algo, haya hecho algún tipo de actividad y que por esta actividad necesita o piensa él que necesita recibir algún tipo de retribución. Incluso retribuciones de tipo materiales con respecto a servicios que se prestan. Viene Rabbeinu Nissim y dice, no nos equivoquemos. Realmente, todas las retribuciones que nosotros tenemos, todas son o provienen de Hashem. Esto quiere decir que las cosas que nosotros hacemos, las actividades que hacemos, los trabajos que las personas realizan, los esfuerzos que las personas realizan, nunca son suficientes para poder recibir esa retribución, cualquiera que ésta sea. Me voy a explicar, vamos a tomar cualquier ejemplo. Digamos que una persona, eh, eh, vamos a poner ejemplos bastante extremos, van a preguntarse, ¿pero por qué? Digamos que una persona va y recibe un invitado en su casa. Entonces va y le prepara un té, le sirve un té al invitado. Y el invitado le responde y le dice gracias. Simplemente una actividad bastante urbana, bastante de buenos modales, ¿no? De buen vivir, ¿no? Es decir eso. ¿Ok? Entregaron algo, tú dices gracias. O sea, la retribución del que preparó el té fue el agradecimiento. Viene Rabbeinu Nissim y dice, el haber hecho un té, o haberle entregado a alguien algo en este caso, aún no es suficiente para recibir la recompensa esa de la palabra gracias. No es suficiente. Si lo recibiste, es porque Hashem Itbaraj quiso entregarte a ti algo bejinam, algo gratuito. Esto quiere decir que muchas de las cosas que hacemos, gran parte de ellas, probablemente la Benunición dice todas, nunca alcanzan el grado suficiente para que podamos equivocadamente decir, Magiali, me corresponde a mí esto. No. Lo que recibimos como retribución, incluso de las cosas pequeñas y de las más grandes, todo es porque Hashem así lo ha decidido. O sea, viene de su Gesed. Es el Gesed de Hashem el que puso en las palabras del invitado decir gracias. No es porque la persona que hizo este té se lo merece, sino que Hashem decidió que él se lo merezca. Y eso desde el té para arriba. O sea, es lo que hay que tratar de entender. Que todo lo que hemos recibido lo recibimos por un Gesed de Hashem. Hashem decide que recibamos este Gesed, que tengamos esta retribución. Esto es lo que el Rab dice, lo que Rabbeinu Nissim dice, toda nuestra Metziut es un Gesed Pashut, es una bondad simple que Hashem ha hecho con nosotros. Todo, el hecho de que podamos respirar, el hecho que podamos decir Asher Yatzar et Adam bechokhmah. Lo que estamos diciendo es que nuestra salud está en manos de Hashem, porque Él ha decidido ameritarnos a ella, no porque nosotros la merezcamos. Nada, ni siquiera la vida diaria la merecemos. Es todo un gesed que viene de Hashem Itbaraj. Que Moshe Amar Katub, como está escrito el pasú, Olam Gesed Yivane. El mundo se construye con Gesed. Kilo Kadam Lanu Dabar. Porque nosotros no hicimos nada Raúl Shenekabel Alav Gemul, como para que podamos recibir por eso una retribución. O sea, nuestra actividad, lo que nosotros hemos hecho, por más heroico que nos parezca,
jamás es suficiente para poder recibir sobre eso una retribución. Este es un principio que es necesario tenerlo presente. Y esto lleva a crear dentro de la persona, si lo logramos entender, crea dentro de la persona sentimientos de humildad muy grande, porque realmente todo lo que tenemos no es porque lo merezcamos, sino que Hashem Yitbaraj ha decidido que lo tengamos, no por lo que yo hice antes, porque como dice el Rab, no hay nada que kadam lanu davar raui shenikam. Abal tovotav matmidot aleinu tamid. Sin embargo, las bondades, los beneficios, las retribuciones, las cosas buenas que vienen de Hashem están constantemente sobre nosotros. Umerov atmadatam, y debido a que son constantes, de ergelam, y nos acostumbramos, etzleinu, sahalnu bahem. Debido a que nos acostumbramos a recibir estas bondades, sahalnu bahem, nos hemos embobado con ella, confundidos mejor, nos confundimos con esto. Quiere decir, lo iskalnu leavinu leabhim behasdo. No tenemos la capacidad de poder entender o de poder distinguir ese gesed que viene de allá. Una persona hace algo, trabaja algo y recibe una recompensa o un sueldo y dice, bueno, me lo gané porque trabajé. No, lo recibiste porque Hashem quiso. Y lamentablemente, como constantemente pasa así, entonces la persona lo masquil no se confunde, se emboba, no logra captar que realmente el gesed vino de Hashem. Y continúa Rabbi, dice que Moshe amara Katú, como está escrito en un pasuk, de Anoji tirgalti le Efraim. Yo acostumbré a Efraim, Kahem al Zerota. Lo he tomado sobre sus hombros, sus brazos, o se lo he tomado en sus brazos. Veloyadu y Rafatim. Y no supieron o no se dio cuenta que yo fui el que lo curé. Rotsebaze, que me roba Tová por la gran cantidad de bondad, Sheetiva Hashem Itbaraj le Efraim, que le dio Hashem a Efraim es Israel, Sahlu ba Belo Hashvua le Tová klal, no pensaron que era una bondad, ¿bien? No pensaron que eso era bondad. El hecho de todas las cosas buenas que recayeron sobre Esab, no se dieron cuenta que todos esos son regalos, que no hay nada que Efraín, o sea, que Israel merezca, sino que todo lo recibe en Betorat Gesed, o sea, como un regalo. Ki adavar amurgal lo yurgash. ¿Por qué ocurre esto que nos embobamos y no nos damos cuenta? Porque lo murgal lo yurgash. Dice lo murgal lo yurgash. Lo que nos acostumbramos a algo, no nos damos cuenta de eso. Por ejemplo, no nos damos cuenta que respiramos porque estamos ya acostumbrados a respirar. Entonces, no es que cada respiro que yo haga o que cada uno de nosotros haga, nos estamos percibiéndolo. No, normalmente no es así, pero nuestra vida continúa y como es algo murgal, algo acostumbrado, no es murgash. No logra la persona darse cuenta de esto. Lo mismo pasa con todas las demás cosas del mundo. Umin atovot agedolot, y de las grandes bondades, sheetiva shemit varach lanu beahasadin aatzuminhu, y de todas estas grandes, pero grandes beneficios que Kadosh Baruj Hu nos ha entregado, grandes y poderosos beneficios que Hashem le entrega a Israel, Sheshier, que calculó a mitzvot beinian shetusaga siatan benakle. A Kadosh Baruj Hu entregó una cantidad específica de mitzvot que para que podamos benakel, o sea, en forma fácil, velo y abou le Torah, cumplirlas, hacerlas, las podamos alcanzar la posibilidad de poderlas realizar con facilidad y que no sea para nosotros un Torah, que no sea para nosotros una carga. Quiero explicar un poco esto, porque alguien puede decir, bueno, está hablando un gran jajam. Rabbeinu Nissim es una persona que vivía en mundos muy elevados, ¿no?
Entonces para él no era una carga cumplir Torah o Mitzvot, y lo hacía feliz. En las circunstancias puede ser que rodearon a nuestros sabios en muchos lugares del mundo hizo que haya sido peligroso, que haya sido difícil, pero la mitzvah en sí no lo era, eran las circunstancias que provocaron ciertas dificultades. Entonces, dice Rabacá, dice Rabenu Nissim, que una de las bondades mayores que Kadosh Baruj Hu hizo por nosotros, que por ser tan rutinaria no la sentimos, es que la cantidad de mitzvot que nosotros hacemos es la apropiada para que las hagamos sin que sea un torah, o sea, sin que sea una carga. Voy a detener un poco esto, porque este es el emet. O sea, las mitzvot que Am Israel cumple en el momento en que cumplía 613 y ahora que nosotros cumplimos menos, porque hay muchas que no se pueden cumplir porque no hay templo y otras cosas más. De Oraita, siempre estamos hablando de la mitzvot de la Torah. Esto es parte de las bondades que Hashem nos dio. La cantidad de mitzvot está relacionado con nuestra capacidad de realizarlo. Por lo tanto, no es un peso sobre nosotros. Ahora, ¿por qué hoy día, sin embargo, el cumplir Torah o mitzvot se considera por gran parte de nuestro pueblo como un peso, como un Torah, como algo que interfiere o que molesta? ¿Bien? Y no me voy a referir únicamente a aquellas personas de nuestro pueblo que aún no cumplen Torah o mitzvot y que para ellos el yugo de las mitzvot es algo que ya llevan tal vez incluso generaciones habiéndoselo sacado, sino que también a aquellas personas que están dentro de un marco religioso donde el cumplir mitzvot, si bien lo hacen, sin embargo, de alguna forma se siente como un Torah, se siente como un verdadero ol, como un verdadero yugo, que, que en cualquier momento quisiéramos deshacernos de él. ¿Bien? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué hay un sentimiento así? ¿Por qué pasa algo así? Entonces, Rambam, Maimónides, a pesar que Rabenu Nissim está discutiendo con él, pero en un tema, no quiere decir que discutan todo, en un tema que ya hablamos. Maimónides trae en un libro que se llama Shmona Perakim, los 8 capítulos, que es una introducción al comentario que tiene él de la Mishnah en Pirkei Avot, que es, como ustedes ya saben, una Mishnah que tiene o que no habla necesariamente de alajot, de leyes, sino de pensamiento, del pensamiento de los sabios. Y Maimónides hizo sobre esta Mishnah un comentario, y la introducción a este comentario la dividió en 8 capítulos, y es por eso que ese libro a veces aparte se lo conoce como los 8 capítulos. De allí el Rab dice, entre otras cosas, y quiero conectarlo acá, que hay personas que a veces tienen dificultades de salud, ¿bien? Y lo amargo les sabe dulce, y lo dulce les sabe amar. O sea, que hay personas que no tienen la capacidad de poder distinguir claramente entre lo dulce y lo amargo, y por eso se les crea en ellos una confusión física, porque la dulzura o la amargura de los diferentes alimentos está expresado por cierta fermentación que tenemos en la lengua y algo que funciona ahí a nivel físico, ¿no? Entonces, si esto está funcionando mal, entonces probablemente la persona también se confunda a nivel físico. Esto el Maimónides lo quiere traer como un ejemplo de que a nivel espiritual también pasa lo mismo. Que hay personas que las cosas dulces de la Torah las consideran amargas, y las cosas amargas o los pecados los consideran dulces. Obviamente está hablando de muchos temas morales. Pero esto es lo que sucede también hoy día. Tenemos una confusión con respecto a nuestra salud espiritual. Y es por eso que consideramos dulce ciertas conductas o actividades que son realmente muy amargas, como el alejarse de Hashem, como el alejarse de las mitzvot, como el alejarse del cumplimiento de las mitzvot o realizarlo simplemente como una cosa rutinaria que hay que tratar de hacer para continuar.
todo eso es como sentir que lo dulce es amargo. Y por el contrario, las cosas amargas, como los pecados, en cualquier nivel que estos estén, las personas a veces lo sienten como algo dulce, o sea, como algo que les atrae. Eso que es lo que lleva a que el ser humano no logre estar sano, sano en términos simples, y a nivel espiritual, que no consiga la salud espiritual y realmente sea un enfermo espiritual que se ha confundido. Y en ese caso, incluso que sea una persona que cumple Torah o Mitzvot, pero lo va a hacer con este desfase de sabores. ¿Bien? Esto es lo que Rabbeinu Nissim también nos quiere enseñar acá, porque tenemos nosotros la capacidad de poder realizar las mitzvot benakle, benakle, dice Rab, fácilmente, velo yabau le Torah, y no van a ser para nosotros una carga. Pero para eso hay que estar sano espiritualmente para poder entender que el cumplir Shabbat, el cumplir Kashrut, o que el cumplir cualquier mitzvah es algo que es fácil, no es un Torah, no es una carga. Una persona, para que entendamos, puede hacer todo tipo de actividades en su vida, ¿no? Y digamos que sea una persona que come kasher. Pero ¿qué ocurre? Puede ser que salió de paseo o que estuvo viajando en un lugar, de lugar en lugar, y llegó a lugares donde no hay kashrut, ¿bien? O la kashrut que hay es mínima, ¿bien? Normalmente mínima. Y siente prácticamente que su mundo se destrozó, que su mundo se terminó. Pero esto no es así. No, obviamente que no es así. El hecho de que una persona, es curioso porque si vamos a decir, bueno, alguien querría comer carne, por ejemplo, en un viaje que hizo por algún pueblo de Latinoamérica y ahí no hay carne kasher. Le podríamos preguntar, ¿tú en tu casa comes carne todos los días? No, que no comerás un día, no comerás dos, no comerás tres, no comerás cinco, no comerás fruta, no sé, comerás algo que se pueda comer. ¿Pasa algo con eso? No, no pasó absolutamente nada, probablemente va a adelgazar. Y eso probablemente sea bastante sano. No hay que mirar el cumplimiento de las mitzvot como un impedimento para mi libertad o para crecer o para disfrutar. No, no hay que mirar lo dulce como si fuese amargo. Y si en un día, si en una semana no pudiste comer carne, tuviste que comer frutas y tuviste que comer plátanos, si tuviste que comer verduras, las que sí se puedan comer, que no tengan Torah y no ustedes ya saben, ok, así se hará. Y punto, y no pasó nada. Y después, cuando vuelvas, comerás carne todos los días, porque supuestamente si quieres comer carne es porque comes carne todos los días. ¿No? O sea, sabemos que hay mucho yetzer hara en ese tipo de cosas y sabemos también que la persona se suele engañar mucho. ¿Bien? Eso es algo que hay que tenerlo presente. Eso es lo que el Rab dice, no es Torah. Y tenemos la cantidad exacta de mitzvot para que precisamente no sea Torah, no sea un esfuerzo. Ki ratza Hashem itbarach, porque quiso Hashem itbarach, le zakoteinu, quiso darnos méritos, que tengamos méritos, o sea, que tengamos zehuyot, velot tziva alenu ha'abodot ha'kvedot, no puso sobre nosotros trabajos forzados, fuertes, pesados, Shenakotz Bahem, para que nos destrocemos con ellos. Es Hai Bahem, vas a vivir en ella, no te vas a destruir con ellas. O sea, las mitzvot no son para nuestra destrucción. Por el contrario, son para nuestro sehut. Por eso que a veces es bastante extraño y siempre me pareció muy difícil de asumir ciertas cosas que a veces la gente opina o que va y le preguntan a alguien sobre algún tipo de situación y le dice, por ejemplo, digamos, Eksherim, ¿este Eksher está bien o está mal? Y la persona responde, en Beaya, no hay problema. Nunca hubo un problema. El Eksher no es un problema, el Kashrut no es un problema. Entonces, si no es Kasher y es Beaya, no. Si no es Kasher es que no es Kasher.
pero el kashrut no es un problema, que si es kasher no hay problema y que si es kasher sí hay problema. Esto no es así. Hay que saber apreciar que es un sehut. Y si les pasan algo y ustedes ven que es un exer que ustedes no comen, lo que tienen que decir, aquí no hay sehuyot, aquí no hay méritos. Y si les pasan algo que es kasher, digan, oh, aquí sí hay méritos. Kasher que ustedes coman, aquí sí hay méritos. No problemas o no problemas. Eso no es así. Las mitzvot no son problemas y el que lo piensa así y el que lo expresa así, les recomendaría que leyeran a Rabbeinu Nissim. Rabbeinu Nissim, Ran, es Gaón o la. Y hay que tener eso presente. Continúa el Rabbi, dice, Bezeu she darshu betanit. Y esto es lo que se explicó en la Gemara en Ta'anit, Asher lo tziviti. Yo nunca mandé, dice Hashem, velo divarti velo alta al libi. Se refiere a diferentes midrashim que hablan de cosas que Kadosh Baruj Hu jamás él mandó o pidió. Y aunque aparecen en la Torá que sí se hicieron, y se explica cada una de ellas. Hashem nunca nos pidió que nos destruyéramos, sino que estas mitzvot que nosotros cumplimos son sehuyot. Sehut quiere decir que eso es lo que nos da la vida, eso es lo que nos mantiene vivos. No es que no hay problema, o que sí hay problema. ¿Hay sehut o no hay sehut? Ubifrat nitbaer, y en forma específica, el Rab dice, vamos a tratar de aclarar, ze beinyan teshuvah. Todo lo que hemos dicho hasta el momento es como una gran introducción a este tema, que es el tema central del ensayo del número 6. No se olviden, es la drashá número sexta de las drashot Arran, que habla de la Teshuvah. Ubifrat nitbaer se beinyan teshuvah. Ki haya haekesh mora umehayev. Porque el estudio es un estudio que Moreu Mehayev, que enseña y que obliga. O sea, el estudio de la Teshuvah, desde este punto de vista que acabamos de estudiar, de que las mitzvot son zhuyot, es algo que More, algo que enseña y que Mehayev, que nos obliga. She Evet Sahal Sheimbra Bemelech Gadol, por ejemplo, un Evet Sahal, un esclavo tonto, un esclavo bobo, Sheimbra Bamelech, que se rebeló en contra del rey, de un rey grande, Shehetivó Betahlit Tov, que le había dado todo lo mejor, le había entregado las mejores cosas, su mashal. Sheimitem ish et kol hon beito, si una persona entregara toda la riqueza que hay en su casa, Bekofer abonó uboz y abuzulo, para poder salvar a alguien o para poder rescatar a alguien y aquella persona que es rescatada, vos y abózulo, de despreciarlo, desprecia. Esto también es algo que sigue ocurriendo, que muchas veces ocurre. Hay personas que a veces nos hacen cosas benéficas y nosotros no sabemos, no solamente no agradecer, sino que incluso encontramos encontramos algo para criticar, que no es suficiente, que no fue de esta forma, que tendría que haber sido de la otra. No es así. Esto es como el ejemplo que dice de un esclavo Sahal, Sheimbra Bemelech Gadol, Sheetivó Betahlit Tov. Beshehiye, continúa Rabbi, Beshehiye Kosef Betahlit Kosef, tendría que avergonzarse de una manera total y completa, la Tet Kol Asher Lo Gambanav, y tendría que entregar incluso sus hijos, Ubenotav y sus hijas, Bekaparat Hatav, para poder expiar sus pecados. Ze Ayamina Raúi, esto tendría que haber sido lo Raúi, porque el ser un kofer en la Tová, o sea, ser una persona que no reconoce la bondad que han hecho con él, es probablemente algo muy, muy grave. Muy grave. Ustedes saben que por eso los moabitas no pueden ingresar dentro de Am Israel, porque fueron
Kofrei Tová, ellos no supieron agradecer la bondad que hizo Hashem al salvar a Lot, su patriarca, de donde ellos provienen, ¿no? Entonces, hasta tal punto, se están desconectados de Hashem como el Nahash, como la serpiente que está desconectada de Hashem. Encuentra comida en cualquier lugar y por lo tanto no depende de nadie. Y la independencia en esos puntos es justamente el corte total con Hashem. Entonces alguien así tendría que haber entregado todo para poder hacer capará por sus pecados. Abal Hashem itbaraj hekel al ze. Akadosh Baruj Hu lo hizo más fácil, porque estamos hablando de la persona que hace pecado. Cada uno de nosotros respiramos todos los días, ¿no? Y sin embargo, con esa respiración podemos utilizar el aire que ingresa dentro de la boca. Ustedes saben que en la boca ingresa el aire que se detiene en un lugar para formar las consonantes, que está constantemente en movimiento dentro de la boca para formar las vocales, y así, ¿qué hacemos? Hablamos la Shomará, con aquello que Hashem nos dio para podernos comunicar. Por ejemplo, hacemos un pecado que se llama la Shomará, o sea, ¿qué tendrían que hacer? ¿Quitarnos la lengua o hacer que el aire no ingrese para que no cometiéramos el pecado? Akadosh Baruj Hu lo hace fácil. Abarashem itbaraj hekel al ze. Akadosh Baruj Hu lo hace fácil. Ubahar bateshuvá. Y escogió la teshuvá, etzivá alea. Y también nos ordenó, nos mandó que vayamos en ese camino. Ubeer iniana pedavar kalmeot. Y explicó su tema de una manera muy, pero muy simple. Vehu aharata. Y él lo hace depender, él centra el tema en qué, en la haratá, o sea, en el arrepentimiento. Al masheabar, en lo que pasó, beatavata maase, y el cambiar el maase, o sea, modificar el comportamiento para bien, al heatid, para el futuro. Beiftijanu, y nos prometió, basé con esto, abtahash lema, una promesa completa. Sheim yasekem, si la persona hace eso, yehupru ha'abonot, van a ser expiados sus pecados, akodmin previos, legambre, en forma total. Beze pele atzum de Hesed nisgaf lemeot. Y esto es una maravilla y es de una energía y de un poder que es tan alto que no lo podemos comprender. O sea, la teshuvá es algo muy simple, dice Rabbeinu Nissim. Y eso Akadosh Baruj Hu nos lo entregó para que pudiéramos realmente tener un cambio radical en nuestras vidas para bien. Número uno, harata, arrepentimiento a lo que ocurrió, al pasado. Y número dos, dice él, atabat amase, o sea, modificar el comportamiento para bien, hacer que nuestro comportamiento sea bueno. Esos son los dos puntos, los dos pies de la teshuvá, arrepentirse y cambiar para bien. Y si eso es así, dice, yehupru abonot, van a ser perdonados los pecados que ocurrieron antes, legambré, en forma total. Bekol ze biera Naví, dice, todo esto lo relata el Naví, todo esto lo dice el Naví, Bekan, en sus versículos, al tzad a lo dice el Naví, o sea, estamos hablando de ese Jariá, que les acabo de decir qué es lo que Hashem quiere de ti, etc. Lo hace como una proposición. Sheayamina Raúi, que era obvio hacer, así tendría que ocurrir, Mimashe el more, por lo que nos indicaría el intelecto, o sea, según la lógica, Shehiye ajote besota machshava, el jote, o sea, la persona que realiza un pecado, besota machshava, beshoyomar ken bame akadem, tendría que, una persona que pecó, tendría que preguntarse a sí mismo y tener este pensamiento en la mente, decir, ¿cómo me acerco delante de Hashem? Beijaper li al hataay, para que pueda yo hacer capará a mis pecados.
Ispik li base shum davar. ¿Y cómo voy a hacer para poder, para que me sea suficiente algo? Academenu beolot, voy a ir con korbanot. Va'irtse Hashem bealfei hayalim, Kadosh Baruj Hu quiere miles de carneros. Upri bitni letufot, y quiere bellejaper al hataay, etcétera. ¿Cómo lo hago para acercarme? ¿Cómo lo hago yo para acercarme a Hashem y hacer capará, o sea, expiación de mis pecados? Bemuskar beyomá perekamemune, como está escrito en la Gemara Masejet de Yomá. Y también dice, Ubekan dikdek arab rabenu Yonah. Y aquí fue donde fue específico, o sea, fue exacto Rabenu Yonah. Creo haberles mencionado quién es Rabenu Yonah. Ahora no tengo demasiado tiempo para poder hablar de ellos, pero estamos hablando de los mismos, de los 2 generaciones antes de Rabenu Nisim, más o menos, 2 generaciones antes, hubo un otro gran Rab que floreció en Cataluña, entre Gerona y Barcelona, y él fue Rabenu Yonah, que era el primo de Nachmanides y también era su consuegro. Y Rabenu Yonah tiene un libro que se llama Sharei Teshuvah, las puertas de la Teshuvah, donde él explica también este punto. Entonces, por eso es que él dice, Dekan dikdek arab Rabenu Yonah. Y esto fue lo que dikdek, lo que fue específico Rabenu Yonah, que a la peshain shehen ha-mardim, que por los pecados que hacen las personas que se rebelan en contra de Hashem, que Moshe Muskar Beyomá, como está escrito en la Gemara Masejet Yomá, Amar Bejori Shehu Ayoter Yakar. Dice la palabra Bejori, mi primogénito, porque el primogénito es alguien muy querido. Ve a la Hataín Shehen Ashgagot, y por aquellas que son Shegagot, o sea que fueron pecados inadvertidos, Amar Pribitni dijo el fruto de mi vientre. כל אלה דברי הנביא על צד ההצעה, שהיה ראוי שיאמר כן החוטא. O sea, dice acá el Rabenu Nisim, que hay un punto que dijo Rabenu Yonah en el que fue muy exacto. Al decir que hay 2 tipos de averot, una que es por meridá quiere decir por rebeldía. La Torá dice no comer carne con leche, y como voy en contra de la Torá, va y come carne con leche. Eso se llama rebeldía. Y hay otros pecados que son por shegagá, porque la persona no sabía, que no sabía que no se podía mezclar esto con esto, por ejemplo, cualquier tema. No sabía porque no lo había estudiado. ¿Por qué no lo estudió? Porque no le interesó estudiar. Entonces, obviamente que también es un pecado, pero en forma inadvertida. Hay unos que sí, él sabe que está prohibido y lo hace aún, y otros que no sabe que está prohibido porque no estudió. En ambos casos son pecados, pero obviamente tienen metziuyot, realidades distintas. Y dice Rabenu Yonah, Kol ele divrei Naví. Todo esto en estos 2 puntos que hablamos lo dijo el Naví, alzada atza, para darnos una proposición, Sheayah Raúl Sheyomar Ken Ajote, que realmente el pecador tendría que haberlo dicho así, que Ish Nichsaf Leasik Davar Yakar, como una persona avergonzada que quiere obtener algo muy valioso. Shelo Yakar Beinav, que no sea demasiado caro a sus ojos, Davar, esto, Ubilbad Sheyuhal Leasik Davar, y solamente que pueda obtener esto, Ahu Shehu Kosef, esto que él quiere, Umishtokek, que desea el Behu Selihat Ha'avonot. Lo que él quiere es el perdón de los pecados que él tiene o de los pecados que cometió. ¿Qué es lo que el Rab nos quiere decir en este punto? Nos quiere decir lo siguiente. Desde el punto de vista de la Tza'á, tenemos 2 posibilidades, que son, valga la redundancia, la meridá, la rebeldía, y la otra, la ignorancia. Y en ambos casos, obviamente, estamos mal, tenemos que hacer capará. Y para eso no podemos avergonzarnos buscando el camino para podernos acercar. Y el camino para podernos acercar y poder de esta manera
comenzar con nuestro proceso de Teshuvá, uno es la Haratá, o sea, el arrepentimiento. Haratá significa arrepentirse, ya sea de aquellas cosas que fueron meridá, o sea, que fueron rebeldía, ya sea de aquellas cosas que fueron por ignorancia. En uno u otro caso debemos comenzar con la Haratá. Lo que el Rab dice, Selihat ha'avonot, el perdón de los pecados a través de lo primero, que es la Haratá. Rabbeinu Nissim continúa y dice algo para Lesayem, por lo menos en este punto. Dice, Beaitá teshuvá bazé igid leja adam. ¿Y cuál es la teshuvá? Entonces te va a decir la persona que Kadosh Baruj Hu desea de ti que hagas mishpat, o sea, que hagas justicia y que hagas gesed, o sea, que haya un cambio significativo en tu conducta. Y si te arrepentiste de la meridá o de la shgagá, o sea, de la rebeldía o de la ignorancia, ahora el cambio tiene que ser positivo, no solamente dejar de hacer algo, sino que actuar de manera positiva. Y el actuar de manera positiva se da especialmente en dos campos. En el campo social, la Sot Mishpat, comportarse moralmente, no dañar a los demás, estar constantemente en situaciones de equilibrio social, y además a Ahavat Hesed, o sea, ser una persona empática con todos. Esos serían los cambios para bien que es necesario hacer después del arrepentimiento. Con este último punto vamos a cerrar la clase de hoy con el tema este que ya les dije sobre el cambio para bien. Que Akadosh Baruj Hu quiera que todas las palabras de Torah que se están diciendo y que todas las lecturas de Teilín que se están haciendo y que todas las personas que se dedican a cumplir mitzvot como una forma de acercarse a Kadosh Baruj Hu, ayude a todo a Israel de manera particular, de manera general, que sea un punto de ayuda a nuestros soldados que están luchando por nosotros, que Kadosh Baruj Hu los devuelva sanos y buenos a sus familias, que Besrat Hashem, todos los secuestrados de Israel, que son el Tzon Maretó, son las ovejas del rebaño de Hashem, puedan volver sanos en cuerpo y alma, y que todos los enfermos, que todos los heridos alcancen un consuelo. Besrat Hashem, que Akadosh Baruj Hu nos dé una excelente semana y que todas las bendiciones recaigan sobre todos nosotros. Besrat Hashem.